Bueno, hermanos, estamos partiendo hoy una nueva serie. Hoy día vamos a hablar de la redención y vamos a hablar de la esperanza que vence el miedo. Estamos delante de un escenario, quizás global, quizás no, seguramente, en que muchas personas están enfrentando angustias, miedo, preocupación por la incertidumbre. Y quizás por temas personales, familiares, laborales, nosotros también estemos enfrentando un momento específicamente complejo. Dios lo sabe y Él nos conoce. Pero a pesar de todo eso, hay un mensaje de Dios que trasciende a todo eso. Y el texto que servirá de base para nuestra meditación en esta mañana es muy conocido. Está en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, para muchos, uno de los capítulos más importantes de toda la Biblia. Toda la Biblia es importante. Nosotros creemos en sola escritura, pero también en toda escritura. Toda palabra de Dios que está en la Biblia, en los 66 libros de la Biblia, 39 del Antiguo y 27 del Nuevo Testamento, creemos son la palabra de Dios. Todo es muy importante y todo nos lleva para un mismo mensaje, porque tiene un mismo autor, nuestro Dios, el Espíritu Santo. Entonces, Romanos capítulo 8, vamos a leer este versículo que a nosotros nos gusta mucho, 28, 29 y 30. Yo te tengo una muy buena noticia y una mala noticia. La mala, quizás has interpretado muy mal el versículo 28 en toda tu vida cristiana. La buena es que Dios es soberano y descansamos siempre en su gobierno absoluto sobre todas las cosas. Dice la palabra de Dios. Solo quiero recordarles que el pastor Rui está predicando ahora en la iglesia del Valle y el pastor Ignacio Moya está en Estados Unidos por 3 meses. Regresa en un mes más. Entonces nosotros estamos apoyando la obra de Dios en Chile y también fuera de Chile. Damos gracias a Dios por la bendición de como iglesia participar no solamente de eso, sino que de plantaciones de iglesia directas como es Curicó y Valdivia y Reñaca en este momento. Damos gracias a Dios por eso. Dice la palabra de Dios: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Este texto es conocido como la cadena de oro de la redención. Es conocido también por el mensaje de salvación y es también nombrado en la teología por Ordo Salutis, es decir, orden de salvación. ¿Cómo se da la salvación? ¿Cuándo? Hablamos de varias cosas que Dios hace, de las obras de la gracia. ¿Cómo eso se da en mi vida? Bueno, aquí Pablo está hablando de una cadena que tiene eslabones, se dice, ¿cierto? Y aquí habla de 5. Habla de conocimiento de Dios, habla de la predestinación, habla del llamado de Dios, habla de la justificación y habla de la glorificación. Y en medio de todo eso habla de la santificación. ¿Y dónde vemos la santificación? Para que seamos conforme la imagen de su Hijo Jesús. Esta es la santificación. Dios tiene un Hijo
hermoso y perfecto. Y Él nos mira a todos nosotros, mirando a este Hijo perfecto, hermoso, Jesucristo. Entonces de repente el Señor está mirando a Cristo perfecto y después me mira a mí, con pecados, fracasos, errores, tantas y tantas cosas. La fealdad. Entonces, ¿qué es lo que Dios hace para que yo sea más parecido a Cristo? Que todas las cosas, que todas las circunstancias trabajen, ayuden para que yo sea parecido a Jesús. Este texto, el versículo 28, por ejemplo, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan bien. No significa que vamos todos a tener un final feliz en todos los problemas que enfrentamos. No significa que no vamos a sufrir. No significa que todo resultará bien. Si nosotros miramos Juan el Bautista, terminó decapitado. Pablo decapitado. Pero lo que este texto enseña, sabemos que todas las circunstancias están bajo el control de Dios, no hay dudas de eso. Y que Dios está trabajando en nuestro carácter, está bien. Pero este texto no está hablando de eso. Este versículo está hablando que Dios tiene un plan perfecto. Desde antes de la creación del mundo. ¿Y cuál es su plan? Hacer de su iglesia, de ti y de mí, personas parecidas a Jesucristo. Entonces, todas las circunstancias de tu vida van a ayudar para este bien. ¿Cuál es el bien? ¿Ser exitoso en el trabajo? No. Puede que eso esté y suceda, pero no es eso que el texto está hablando. ¿Cuál es el bien? Que yo, por la gracia de Dios, parezca a Jesucristo. Esta es la gran meta. Este es el propósito por el cual preparamos las predicaciones. Ese es el propósito por el cual tenemos escuela dominical. Porque estamos enseñando a nuestros hijos. Porque tenemos catecúmenos, primeros pasos. Porque tenemos grupos de crecimiento. Porque hacemos nuestra devocional, las disciplinas espirituales. Para que tú y yo seamos parecidos a Jesucristo, pensar como Él pensó, caminar como caminó, decidir como Él decidió. Y tú me dices, pero pastor, Cristo era perfecto. Yo no soy. Bien, no somos. Pero tenemos un referente. Tenemos un modelo. Pablo dice, no soy perfecto, pero lucho para buscar la perfección. ¿Y cuál es la perfección? Ser como Cristo. Lo más parecido que podamos. Y en eso también tenemos que contestar la pregunta acerca del discipulado que hacemos con nuestros propios hijos. ¿Nuestros hijos se parecen más a mí? Estoy enseñando a mis hijos ser parecidos conmigo. Tenemos que educar a nuestros hijos para que ellos se parezcan más a Cristo y menos con nosotros. Solo quiero recordar algunas cosas aquí del contexto de esta carta. Es una carta extremadamente teológica, profundamente consistente, hablando de las doctrinas de la gracia. Son muchas y muchas enseñanzas. Hay algunos motivos por los cuales Pablo escribió esta carta. Un motivo teológico es la centralidad del Evangelio para la iglesia del Señor. La iglesia tiene que estar centrada en el Evangelio. Tiene que ser bíblica, tiene que ser fiel. Todas sus actividades, toda su agenda, todo lo que hace la iglesia tiene que cumplir el propósito de hacer todo conforme a la palabra que el mismo Dios reveló a su amada iglesia. Es nuestro manual.
Hay un motivo doctrinal. Pablo habla de varias cosas, pero quizás da un poco más de énfasis en la justificación por fe, salvación en Cristo, censurando las herejías que se acercaban a la iglesia y a la ciudad de Roma. Motivo eclesiástico. Habían dos grupos divididos dentro de la iglesia: cristianos judíos y cristianos gentílicos, no judíos. Pablo está llamando a estos hermanos a la unidad de la fe, la unidad teológica, que tengamos un mismo sentir para la gloria de Dios. Y el motivo misionero: Pablo se preparaba para ir a Roma con el propósito de que la iglesia, lo que Pablo está haciendo es: mira, este es el evangelio que el Señor puso en mi corazón, que Él reveló, que está en su palabra y que está confirmado por la enseñanza de los apóstoles y que está basado en el Antiguo Testamento. Este evangelio es el evangelio que voy a predicar en Roma, pero sobre todo este evangelio que voy a predicar, que quiero predicar en España. Quiero que ustedes me ayuden, quiero que ustedes me apoyen, quiero que ustedes me respalden, quiero que ustedes me envíen a España para hacer conocido el nombre del Señor y su santo evangelio. Y es por esta razón que nosotros tenemos los esfuerzos misioneros. Es por esta razón que nosotros estamos apoyando la obra del Señor fuera de Chile también. Bueno, hace 3 domingos creo que les hablé eso. En los 16 capítulos de Romanos nosotros vemos 2 cosas: la finalidad de la iglesia y la prioridad de la iglesia. La finalidad de la iglesia es la gloria de Dios y la prioridad de la iglesia es anunciar el evangelio. Y eso está del capítulo 1 al capítulo 16 de Romanos. La finalidad de la iglesia y la prioridad de la iglesia. Estas 2 cosas: gloria de Dios, anunciar el evangelio. Mi vida, mi hogar, todo lo que hago, ¿están cumpliendo estos propósitos hoy? ¿Estoy viviendo para la gloria de Dios? ¿Estoy proclamando el evangelio? Entonces, bueno, déjame preguntarte algo personal a ti. Si tú tuvieras que pasar aquí adelante y contar un poco tu historia, ¿cómo sería? ¿Cuáles son los actores importantes? ¿Cuáles son los sucesos más marcantes de tu historia? ¿Dónde comienza tu memoria? ¿Quiénes son las personas importantes en tu historia? ¿Cuáles son las cosas más importantes? ¿Cuáles son las mayores alegrías? ¿Las mayores tristezas? ¿Cómo cuentas tu historia? ¿Dónde está Dios en la historia de tu vida? Y si hagamos diferente, y si pedimos a tus papás que cuente tu historia, es decir, de otra perspectiva, o tus hermanos, ¿cómo sería? Quizás ya un poco diferente, ¿o no? Pero vamos a hablar ahora de la historia de nuestras vidas desde la perspectiva de Dios. Romanos, capítulo 8, versículos 29 y 30. Dice lo siguiente, o dicen lo siguiente. Versículo 29. Porque a los que antes conoció, está hablando de la eternidad, antes que hubiera la creación, antes de la fundación del mundo, Dios nos conoció. ¿Qué significa eso? Este es uno de los textos más mal interpretados de las Escrituras. Hablando de salvación, hay mucha gente que dice que la salvación, la redención, está basada en la presciencia de Dios. Es decir, Dios de antemano sabe que yo voy a creer, entonces me elige. Eso está sacando a Dios del centro y poniendo el hombre. ¿Cierto? Porque al final del día no depende de Dios, depende del que cree. Pero nosotros podemos ver textos y más textos que muestran
que la elección que Dios hace no está basada en su conocimiento, es decir, en su presciencia, está basada en su soberanía. La palabra conocer aquí significa alianza, significa intimidad. Hay un momento que Dios dice a Amós, a Oseas, de todos los pueblos de la tierra, conocí a Israel. No está diciendo que Él no conoce todos los otros, porque el Salmo 139 habla de la omnisciencia de Dios. Este mismo verbo yadá que está en el hebreo, nosotros lo vemos en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, cuando José conoció a María, hablando de la relación sexual, José no conocía a María antes, por supuesto. Pero el conocer significa más allá de saber quién somos, significa estar en una relación de alianza. Entonces, a los que Dios conoció de antemano, en la eternidad, el Señor predestinó. Podemos leer aquí algunos textos para solamente recordar. Por ejemplo, Jeremías capítulo 1, versículo 5, dice lo siguiente. Jeremías 1, 5. Profeta Jeremías capítulo 1, versículo 5, cuando Dios está hablando del ministerio de Jeremías, el Señor le revela eso. Mira qué hermoso. 1:5. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Yo te conocí antes. ¿Ok? Entonces ahí vamos ahora a Amós, capítulo 3, versículo 2. Amós 3:2. Dice así la palabra de Dios. Después de Joel. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Hablando del pueblo de Israel. A ustedes solamente he conocido de todas las familias. No está hablando del conocimiento total que tiene Dios, que abarca todo el universo. Está hablando de la alianza que Dios hace. Es como en el último día, cuando el Señor, cuando llega el momento de rendir cuentas, Cristo dice a algunos: aléjense de mí, porque no os conozco. Él conoce a todos, pero no está en una relación de alianza. A eso se refiere Pablo. A los que antes conoció, antes de la fundación del mundo. Lo que estoy diciendo, hermanos, que nuestra historia comienza no en esta vida, comienza en la gloria, en la eternidad. Basado en libre y soberana autonomía de la Trinidad, en los decretos eternos, antes de la creación, el Consejo Trinitario decide crear a Gabriel. Y decide darle el perfil que tiene. A ti, a mí. Unos altos, otros bajos, unos extrovertidos, otros más cerrados. Las diferencias glorifican a Dios. No hay nadie que se parezca contigo. Dios es el autor, el creador, el pintor, el poeta, utilizando el lenguaje de Pablo. Entonces tu historia no comienza acá, no comienza en el hospital, no comienza con la tragedia o quizás con la gran celebración, no comienza en la adopción, no comienza en un momento terrible en tu familia o en el momento de más alegría en aquel momento. No, nuestra historia comienza antes. Antes que Dios diga, sea la luz. Entonces, es interesante si tú miras, por ejemplo, Romanos capítulo 8, donde estamos, versículos
estamos en el versículo 28, pero si tú miras los versículos anteriores, 26, 27, Pablo va a hacer dos afirmaciones. Pablo va a decir, no sabemos orar. No sabemos cómo orar. Necesitamos que el Espíritu Santo interceda por nosotros. Después dice, no sabemos cuál es la voluntad de Dios. No sabemos. Pero el versículo 28 él dice, pero sí sabemos algo. Y comienza así. ¿Cierto? ¿Cómo comienza el versículo 28? Y sabemos. Es una afirmación. Damos por sentado, no hay duda. Para que no quepa duda, Pablo dice, sabemos. Estamos convencidos que nuestra historia sigue una agenda divina, perfecta, precisa. En los fracasos, en las caídas, en tu infidelidad, en tu pecado, en tu rebeldía, en tu desobediencia, en tu deseo de seguir los deseos de tu corazón, en tus pataletas, en todo malo que has hecho en tu vida. Hay un Dios que está por detrás, cercando con la gracia tu vida. Y no te dejará jamás. ¿Sabe por qué? Porque te conoció antes de la fundación del mundo. Pero este texto nos va a enseñar que a los que Dios elige y está trabajando en sus vidas, no son personas que van a vivir cualquier clase de vida. El pueblo de Dios va a vivir buscando ser parecidos a Jesucristo. Santos. Pero eso no significa perfectos. Entonces, sabemos y sabemos. Entonces aquí, para que podamos caminar rápido, vamos a hablar de estos eslabones que vemos aquí en esta cadena de oro, que tiene estas 5 acciones que Pablo nos presenta. Dice, en primer lugar, a los que antes conoció, ya hablamos de eso, el conocimiento. Este conocer es intimidad, este conocer significa elegir, y el segundo eslabón es la predestinación. ¿Qué es la predestinación? Es un decreto eterno de Dios, soberano, libre y generoso de Dios. Dios nos eligió y no nosotros a Él. Dios vino en nuestra búsqueda. Dios nos rescató. No fue o no fuimos nosotros que fuimos en búsqueda de Dios. Porque desde Adán estamos muertos en nuestros delitos y pecados. No tenemos fuerza. No tenemos capacidad de buscar a Dios. Estamos en un estado de muerte. Y un profesor mío decía que si tú vas al cementerio, no ves un muerto tomando un cafecito, porque está muerto. En el sentido espiritual, así están los hombres caídos, destituidos de la gloria de Dios, y no pueden buscar a Dios por sí solo. No tenemos fuerza. Es imposible salvarnos a nosotros mismos. Necesitamos a un Redentor. Y lo tenemos. Y lo celebramos hoy, y lo celebraremos por toda la vida, y lo exaltaremos por nuestra existencia, y enseñaremos a nuestros hijos, a las venideras generaciones, lo que Dios ha hecho por medio de su Hijo, y todo el universo está bajo su control y su gobierno absoluto y preciso. Entonces, Dios nos elige de manera incondicional. No porque soy grande, bajo, feo, bonito, apellido tal, estudié en la universidad tal, nada que ver. Romanos 9, Pablo habla de los gemelos, Jacob y Esaú, y dice, no habían nacido, no había hecho ni el bien y ni el mal, para que el propósito de Dios en relación a la elección estuviera decretado. No por obras, es por la libre, soberana voluntad de Dios. Él nos elige.
Atención, predestinación no es el resultado de la fe, mas su causa. Es decir, tú y yo no fuimos predestinados porque tuvimos fe. Al revés, tuvimos fe porque fuimos predestinados. Porque fe es un don de Dios. Y un don es un regalo que Dios da. Iglesia, líderes, papás, nosotros no podemos producir fe a los fieles, a los hijos. Fe es algo que pone Dios. Dios nos hace creer. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Tercer eslabón de la cadena de oro, de la redención, el llamado. Dice el texto, versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, santificación, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, es decir, Él es el primero, su modelo, su cuerpo glorificado, es lo que seremos un día. Para allá vamos. Es la obra que Dios está haciendo. ¿Cómo se llama este instrumento? ¿Sisel? El Señor muchas veces nos lleva al taller y comienza a moldearnos. Está muy feo, no está pareciendo a mi hijo Jesús. Oh. Todavía no, un poquito más. Todas las cosas ayudan a bien. Qué bueno que Dios no desiste de nosotros. Él no es como tú y yo. Paramos en la mitad. Cuando dejamos de ser beneficiados, ya no me interesa más. ¿Qué es lo que gana Dios conmigo? Dime. ¿Qué es lo que yo puedo agregar en Dios? Cero. Adoración, serafines, querubines, santos, un coro sin desafinar. Perfecto. Sin pecado. Santos serafines que tienen los ojos tapados, diciendo santo, 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 santísimo. Que Dios gana conmigo. No logro un día sin pecar. Nada. Salvo su alianza y su fidelidad conmigo. Y Él prometió que jamás me dejará. Jamás. Jamás. Y qué esperanza. Por eso es la esperanza que vence el miedo. El llamado, y este llamado se divide en dos partes. Llamado externo, universal. Yo estaba haciendo catecúmenos ahí estos últimos meses, gracias a Dios, con un buen grupo de personas, y hablaba de eso. Y eso me pasó, imagínate tú en el metro, llegando aquí en estación Manquehue, subiendo las escaleras donde está Iapumanque, y de repente está subiendo y hay un pentecostal en la calle predicando y diciendo: tú necesitas al evangelio, la gracia de Dios, Jesucristo en tu vida, tú miserable pecador, bla, bla, bla. Y la gente, oh. 1000 personas escuchan este mensaje. Eso se llama el llamado externo, universal. Muchos son llamados, pero pocos escogidos. Pero de los 1000 que están subiendo las escaleras escuchando el mismo mensaje, algo les llega al corazón. Oh, sí, soy pecador, soy este miserable, está hablando de mí. Espíritu Santo viene. Conversión. Eso se llama llamado interno o vocación eficaz. Salvación, nuevo nacimiento, regeneración. Entonces, salimos de la eternidad, conocimiento de Dios, predestinación en la eternidad. Y ahora entramos en la línea del tiempo, el llamado. Imposible para mí olvidar fines de 1994, cuando Dios me llamó en la historia de mi vida, por su gracia. Me acuerdo de las palabras de Jeremías: Señor, me atraíste, me seduciste, fuiste más fuerte que yo. No pude, porque con cuerdas de misericordia me trajiste. Yo no puedo decir no.
no pude. Él nos llama. Y de manera diferente. Tenemos historias diferentes. Pero tenemos algo en común. Fuimos llamados por Dios. Por su maravillosa gracia. Cuarto y penúltimo. Dice el versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. ¿Qué es justificación? ¿Quién dijo esta frase? Simo justus et peccator. ¿Y qué significa eso? Martín Lutero. Al mismo tiempo, justo, pecador. A la vez, simultáneamente. Soy pecador, pero soy justo. Justificación es ser declarado justo por boca de Dios. Y la justificación es un acto legal y forense. No sucede en nosotros, sino fuera de nosotros. No sucede en nuestro corazón, pero en el tribunal de Dios. No se trata de la obra que Dios hace en nosotros, pero por nosotros. No somos justos, hermanos. La Iglesia Católica cree diferente de nosotros. La Iglesia Católica cree en la justificación por efusión, que apuesta a la justicia en nosotros. Los reformados no creen en eso. No somos justos. Solamente somos tratados como si fuéramos por causa de la obra de Cristo. La justificación para nosotros es por imputación. Tengo una deuda impagable. Voy a la cárcel. Voy al infierno. Voy a participar del castigo eterno. Y el Redentor toma mi deuda, paga mi deuda y transfiere los créditos a mi cuenta corriente espiritual. Esta es justificación. Soy declarado justo por Dios, por causa de Cristo y de su obra redentiva. Entonces, es importante entender que la justificación, santificación es un proceso, justificación no. Justificación es un acto único, un evento que no se repite. Todos nosotros que somos cristianos, que fuimos justificados, no estamos en diferentes grados, somos justificados de la misma manera. No hay unos más justificados que otros. A pesar que hay algunos que piensan que sí. La base de la justificación es la obra de Cristo. El instrumento de la justificación es la fe. Justificados, pues, mediante la fe. ¿Cuál es el resultado de la justificación? Paz con Dios. Paz con Dios. No hay paz con Dios sin justificación. Sin la obra de Cristo estamos en guerra contra Dios. Estamos en rebelión contra Dios. Estamos alejados de Dios. Por fin, el último eslabón de la cadena de oro de la redención. La glorificación. Recibir un nuevo cuerpo. Ser parecido a Jesucristo. Vencer definitivamente el pecado. La desgracia del pecado va a salir definitivamente de nuestras vidas. Las luchas, las consecuencias del pecado de Adán, el pecado original, la herencia que hemos recibido a lo largo de los años, eso será, este ciclo maldito será interrumpido definitivamente. El Señor enjugará toda lágrima, todo llanto. No vamos a tener más que sufrir con el luto, con las enfermedades, con los fracasos, porque Dios hará nueva todas las cosas. Entonces el Señor nos glorificará. ¿Cómo seremos glorificados? La glorificación es un facto, es un hecho que se dará en la segunda venida de Cristo.
Pero en los decretos eternos de Dios ya está consumado, ya fuimos glorificados. Dios, Cristo, Pablo utiliza esta palabra aquí para decir que ya fuimos glorificados. Perdóname, voy a utilizar aquí el texto original, edoxasen. Está en el tiempo auristo, es decir, pretérito perfecto, una acción que ya se dio. Ya somos glorificados por la fe en los tiempos eternos. Estamos esperando cumplir. ¿Sabe cuando un equipo ya está clasificado? Hablemos de fútbol, ¿no? Y están jugando partidos que no tienen ningún sentido. Ya están clasificados. Ahora, nosotros somos tontos porque discutimos fútbol y todo. Estamos hablando de vida eterna. Estamos hablando que somos el único pueblo de la tierra que luchamos, sabiendo que ya somos más que ganadores, más que vencedores en Cristo. Entonces, quiero terminar y hacer algunas aplicaciones. Esta semana fue difícil. Muchas reuniones difíciles como pastor, muertes, consolando hermanos, lidiando con los efectos de la caída. Tuvimos algunos hermanos queridos que perdieron hermanos. La nona que perdió a Pablo. Estuvimos orando tanto tiempo. La Vaste que perdió a Oscar. La Maca, la Cristal que perdió el abuelo viernes. Querido. Hermanos que están luchando con cáncer. Publicó esta semana Timothy Keller que estaba venciendo el cáncer, pero ya su tratamiento ya no es más eficaz a los ojos humanos, porque estamos en este mundo caído. Pero déjame recordarles una verdad del Señor, o algunas verdades. Ya fuimos glorificados. El fin de nuestro camino no es la tumba, no es el cementerio, no es el sepulcro, es el himno triunfal de la gloriosa resurrección. Porque yo soy la resurrección y la vida. Los que creen en mí, aunque muertos, vivirán. Resucitarán. Dios nos llevará al taller para cincelar mi vida y tu vida, porque Él tiene un plan perfecto para ti y para mí. Nuestra caminata, nuestra jornada no terminará con el cuerpo golpeado por las enfermedades, por la pandemia, por un virus, por el cáncer, por cualquier otra cosa. Vamos a recibir un nuevo cuerpo de gloria. Nuestro llanto cesará, nuestras lágrimas se estancarán, se acabará el luto. Dios hará nueva todas las cosas, porque la esperanza que tenemos vence todos nuestros miedos. El Señor dice: yo estaré con ustedes todos los días. No tengan miedo, porque yo soy tu Dios. Dios siempre tiene la última palabra. Ustedes estarán conmigo por toda la eternidad. Digan lo que digan, hagan lo que hagan. Yo prefiero a Cristo y me quedo con su palabra, porque Él es fiel. Oremos. Vamos a preparar para cantar el himno 72. Sublime gracia, mientras oramos. Y yo te quiero invitar hoy, hermano, dar gracias a Dios. Agradezca a Dios, porque Él tiene un plan perfecto para ti, que comienza en la eternidad y termina en la eternidad. Por eso que cantamos esta canción de gloria en gloria, porque nuestra historia comienza en la gloria y termina en la gloria. Cuando somos glorificados, no somos de aquí. Somos todos extranjeros, peregrinos. Aquí no está nuestro hogar. Entonces te invito a alabar,
adorar a Dios con todo tu corazón.